Juan el día de hoy. Evangelio según San Juan. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Evangelio según San Juan, capítulo número 6. ¿Sí? La semana pasada, el sábado, terminamos el libro de Joel, ¿verdad? Pero no quería empezar terminar el año a media, ¿sí? Para empezar un libro. Vamos a empezar un nuevo libro a partir de enero. Hoy siendo el último sábado de este año, vamos a hacerlo solamente viendo este precioso Evangelio, capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Y vamos a leer el versículo 1, verso número 1 en adelante. Vamos a ver un suceso del cual se desprenderá otra situación que Dios nos quiere dar como enseñanza. Vamos a leer todo del verso 1 al verso número 15. Juan capítulo 6, verso número 1 al versículo número 15. ¿Lo tiene? Y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Verso 2, leo por favor. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Verso 4, leo por favor. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos tomase un poco. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban reposados. Asimismo, entre los peces, cuánto querían. Verso 12. Recogieron pues y se llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Verso 14. Entonces, verso 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hasta ahí la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro y hagamos una breve oración. Amado Dios, le damos gracias en esta hora. Nos permite siempre, conforme a las misericordias que tú nos concedes, el poder no solamente estar aquí en tu casa de oración. Gracias, oh Dios, porque es por medio de esta tu palabra, Padre, la que nos puede, Señor amado, servir para no solo alimentarnos. Es a través de esta palabra, oh Dios, de tu gracia, tu poder, Señor amado, se manifiesta de una manera especial en nuestras vidas. Espíritu Santo, háblanos conforme
a la necesidad de cada uno de tus hijos, oh Dios. En esta hora, oh Padre, el Espíritu Santo ministre, Señor amado, cada una de nuestras vidas. Sí, Dios, a usted le ha placido congregarnos, Padre, y creemos que también nos vas a conceder, oh Dios, Padre, la dicha de poder alimentarnos. Vamos a salir de este lugar, Padre, glorificando tu nombre. Espíritu Santo, acelera como no los pasos de nuestros amados hermanos, de tu pueblo, de tus hijos, para que ellos también puedan recibir una bendición completa, Señor amado. Padre, trae a tu pueblo, mi Dios. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Hoy más que nunca, en estos tiempos en los cuales vivimos, Señor, tiempos difíciles, tiempos duros, Señor amado, solo tu dirección, solo tu gracia puede sostenernos. Señor, reconocemos estas verdades, Padre, y te damos gracias sabiendo que hoy tú vas a hacer algo especial en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. En el Evangelio de Juan, que acabamos de leer, capítulo 6, se da a conocer uno de los más grandes milagros de Jesús. Digo grande porque es de primera mano la primera oportunidad en la que toda una conglomeración de personas recibe un milagro de manera instantánea, ¿sí? En medio de miles. Jesús alimenta a más de 5,000 personas. Dice la Escritura, ¿sí? Que subió a la multitud y obviamente tuvo compasión por ellas, y de ahí nació la pregunta al decirle a los discípulos que les dieran de comer. Es evidente de que la pregunta que hace Jesús a sus discípulos para ellos no tenía pie ni cabeza. Si bien es cierto, manejaban fondos, los fondos no bastarían para poder dar de comer a tantos. Uno de ellos, dice la Escritura, si vamos por favor al mismo capítulo 6, versículo número 7, pedidme, le dice a Jesús, ni teniendo 200 denarios, es decir, porque no los tenían, entendiendo que el denario usted ya lo reconoce, ¿verdad? En medio de otras enseñanzas, ¿cuánto representaba económicamente esta monedita? Un denario era el salario de un día de trabajo, ni 200 días de trabajo pagados alcanzará para dar de comer a toda esta gran multitud. Eso da a entender la magnitud de la gente que se encontraba en ese día, en ese lugar. Llamado hermano, un salario de un día, bueno, usted compraría $20 de pan. ¿Cuántos panes podría recibir la gente con $20? ¿Cuántos panes compraría con $20? Saquemos cuenta y seamos sencillos en las cuentas. 10 centavos por cada pan. 10 centavos. ¿Cuántos panes se recibiría por $20? 200 panes, ¿seguro? No menos o más. Sí, 200 es la cantidad. Decía Felipe, ni 200 denarios. ¿Cuántos panes? ¿Cuántos panes? Saque cuenta, tiene calculadora, rapidito, haga la operación matemática. 200 es un denario. Si multiplique 200 por 200 denarios. ¿Cuánto? 44,000. ¿Cuánto le salió una cuenta? ¿Sacó la cuenta? Bueno, ya voy a tomar la molestia de hacer la multiplicación. 200 por 200. 40,000. Miren, yo quisiera que usted se dé la idea de cuánta gente estaba en ese lugar. ¿Sí? ¿Cuánta gente estaba en ese lugar? 5,000. No habían 5,000. 5,000 eran simplemente las cabezas de hogar, los varones. Sí, 5,000 hombres habían ahí, acompañados de esposas e hijos. Y vaya, si algo yo podría llegar a decir, por la Biblia mismo, es que por lo general las familias orientales, no judías, orientales, suelen ser familias muy numerosas. Para muestra un botón, la misma familia de Jesús. Pocos escribas y fariseos reconocían
que en medio de ellos estaba su padre, su madre y si se acuerdan aquí, sus hermanos, que eran muchos, y sus hermanas también, mínimo de haber sido una cantidad, sin querer exagerar, de 10 personas, padre, madre, hermanos y hermanas. Hermano, multiplique 5,000 por 500, no sea tampoco tan exagerado, 5,000 por unas 7 u 8 personas. ¿De cuánta cantidad de personas estamos hablando? Multiplique 5,000 por 8. 40,000 personas. Aproximadamente, eso en las familias menos numerosas. Había más de 40,000 personas en ese día. Y Jesús hace la pregunta: ¿deben de comer? Felipe dice: no hay para comer. Ni trabajando 200 días puede alcanzarme para comprarle aunque sea un pan a cada uno de estos. El otro, hablando de Pedro, hace todo lo opuesto. El uno pensó en el bolsillo: no hay. Y dijo: y como no hay, no se come. El otro, hablando de Pedro, el versículo número 8 dice: y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, Andrés, hermano de Simón Pedro, el hermano de Pedro, le dice al Señor: aquí hay alguien que tiene algo. Sí, pero obviamente, no sé por qué lo dijo, pero lo dijo. Aquí hay un muchacho, pero él tiene 2 pececillos y aparte tiene ¿cuántos panes? Tiene 5 panes, pero ojo, el primero le dice que tiene, sin que ni siquiera con tanto dinero a la mano podría comprar. Y el otro le dice: bueno, aquí hay algo, pero no lo dice por fe que aquí hay algo inalcanzable, no, lo dice: aquí hay algo, pero agrega algo más. ¿Qué es esto? Para tantos. Diría cualquiera, Felipe se da al extremo y dice: ni teniendo tanta plata se puede dar de comer a tanta gente. Y el otro se va al otro extremo: bueno, aquí hay un poquito, pero de 5,000 entre comillas, usted sabe que hay más. Por lo menos que coman, ¿cuántos varones y cuántas personas? Si le da, distribuye uno a cada uno. 7. Por lo menos que distribuyan a los 7, que 7 coman. Para que no coma nadie, por lo menos que coman 7. Mi querido hermano y hermana, deben entender que dentro del milagro que habrá de acontecer, muchas son las circunstancias que rodean ¿sí? los aspectos conforme al milagro, tanto ¿sí? de la multiplicación de panes y multiplicación de peces. Jesús tiene ante todo una premisa. ¿Cuál es esa? Mira lo que nos dice en el versículo si bien ve conmigo por favor, versículo número 5, nos dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, entonces hace la pregunta. Ahora, claro, esa multitud estaba allí, pregunto, ¿para comer o estaba allí para ver a Jesús y escucharlo? ¿Para qué estaba allí la multitud? Para ver y escuchar. ¿Qué dice por acá? Para verlo y escucharlo. Pues déjeme decirle que usted no tiene la razón. 2 textos bíblicos aseveran que la gente estaba allí solo por los beneficios de Jesús. Cosa curiosa, Jesús sabía, ojo, que la gente estaba allí solamente para sacar de él algún beneficio. Lo dice tanto el verso número, venga por favor, versículo 2, y lo dice el verso 14. Al inicio y al final lo dice. Dice la Escritura en el capítulo 6, verso 2, y le seguía la gran multitud porque veían, ojo, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Amén. Y dice el versículo número 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, que en este caso era ¿qué cosa? Multiplicación de panes y multiplicación de peces, dijeron: este verdaderamente es el profeta que habría de venir al mundo. Y claro, Jesús fue más allá. Gracias a Dios, Jesús era alguien omnisciente, sabía
todas las cosas. Y él dijo, Jesús dijo dentro de sí, en el versículo número 15, esta gente me quiere hacer rey. Decía un predicador escuchándolo el otro día, Jesús tuvo en este suceso la oportunidad de derrocar a Herodes. Jesús en este momento tenía la oportunidad, políticamente hablando, de truncar el reinado de Herodes y él ocupar la silla presidencial en esas 4 regiones donde gobernaba el gran tetrarca. Y hermano, pero Jesús no venía para hacerse rey. Jesús venía para dar la enseñanza, el evangelio del reino a todos los que obviamente lo necesitaban. Dice en el evangelio de Marcos, acompáñenme por favor. Muy bien, si vuelvo a este evangelio, Marcos, capítulo número 6, acompáñenme por favor. Retrocedamos un poco en la escritura. En el evangelio de Marcos, capítulo número 6. ¿Lo tiene? Verso 45. He leído Juan capítulo 6 solo para tomar la introducción, porque quiero llegar un poco más allá en función de lo que pasó con los panes y los peces. En Marcos 6, verso 45 dice, enseguida, ojo, debe de ver usted que tiene contexto acerca de la alimentación de los 5.000, ¿verdad? Si va conmigo. Versículos anteriores se viene hablando en Marcos de que se ha dado de comer a esos 5.000 hombres, aparte de su familia. Verso 45, ¿sí? Enseguida, ¿qué pasó luego de que comieron? Hizo a sus discípulos entrar en la barca, y dice aquí, e ir delante de él a la región de Bethsaida, en la otra ribera. Entre tanto que él se quedó allí, ¿qué cosa? A él se quedó allí despidiendo a la multitud. Ahora, Jesús esto lo hizo por mucha, digamos, sabiduría, por mucho estilo, para que sus discípulos no se vean expuestos ¿a qué? A que caigan penosamente en el error de la multitud de querer hacer lo que cosa. Jesús lo que hace, luego de quedar de comer, le dice, muchachos, me han dado de comer, sí, le gritan todos los discípulos, perfecto, cojan sus cestas y recojan todo lo que ha sobrado. Ellos lo hacen y luego Jesús, cuando ya ve que vienen con todas las manos llenas de lo que ha sobrado, Jesús le dice, súbanse en esa barca y vayan hasta la otra ribera. Y los espero ya, nada más. Ellos obviamente debieron haber pensado, bueno, Jesús se subirá en otra barca y luego nos dará alcance, es lo que ellos piensan. Se trepan en la barca y avanzan. Y él se asegura de que sus discípulos no vayan a ser expuestos a lo que las pretensiones de las multitudes obviamente pensaban hacer de él. ¿Qué pensaban hacer de él? Decía en el Evangelio de Juan, pensaban hacer de rey. No pierda Marcos, vuelva al Evangelio de Juan, por favor, y lea el último versículo que leímos, es decir, el verso número 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para, mire, eso es a la fuerza, para apoderarse de él, ¿lo tiene? Y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hasta ahí tenemos el argumento o lo que Juan indaga. Pero lo que Marcos sacó es algo más. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Él se queda solo, pero se asegura de que sus discípulos se vayan. Dios, hermano, sabe perfectamente hasta dónde estamos nosotros dispuestos a soportar no solo tentaciones, sino también hasta dónde nosotros podemos llegar a elevarnos, en las esferas espirituales. Cuando puede llegar a ver en nosotros alguna pretensión de gloria, el Señor, hermano, nos quita un cargo y nos designa el globo y nos vuelve a bajar a la tierra. Así Jesús, por el Espíritu Santo, tuvo que hacerlo con quién, por ejemplo, con el apóstol Pablo. Pablo lo dijo,
Y para que esto no se me suba a la cabeza, porque él estaba dando testimonio a Corintio de las cosas grandes que Dios había manifestado, le había dado a conocer a él. Así, a él se lo llevó al tercer cielo, escuchó cosas que oído humano no podían, digamos, captar. Pero todas estas vivencias él experimenta y luego terminará diciendo, y para que esto no se me suba, y para que esto no se me suba a la cabeza, se me ha dado un aguijón. Es decir, alguien de parte de Satanás que venga y lo abofetee y lo mantenga, si digamos, al nivel de gloria que todo hijo de Dios debe de tener. Usted y yo debemos de reconocer que si bien es cierto nos sentimos orgullosos de ser hijos de Dios, ese orgullo no puede elevarse si por encima de la gloria del que nos llamó. Y eso es lo que Jesús trata de hacer con sus discípulos. Cállense. Si ellos se quedaban allí más tiempo, posiblemente muchos hubieran convencido a sus discípulos y hubieran terminado haciéndolo a Jesús a la fuerza, si hubiera sido posible. ¿Qué cosa? Rey. Y frente a ello, Jesús obviamente si hubiese cambiado su propósito, pero él sabía a lo que venía. Ahora bien, cuando volvemos a Marcos, porque Juan fue simplemente la pista para despegar. Cuando volvemos a Marcos, en el capítulo número 6, verso 45, Jesús hace subir a sus discípulos a entrar en la barca. Por eso dice, enseguida hizo. Sí, ese término tiene ese énfasis. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. ¿Hacia dónde? Hacia Bethsaida, en la otra ribera. Entre tanto que él sí podía lidiar con esto. ¿Cuántos saben que solo Jesús sabe lidiar la fama? A veces usted me ha escuchado la expresión, la fama se le subió a dónde, dicen muchos. Se le subió a la cabeza. Y a veces hay gente que empieza en el ministerio sencillo, humilde, diríamos identificado con su entorno, pero todo es que Dios le va dando un poquito de elevación a la cometa y luego ya ni saluda, ya no se puede hablar con él, ya se hace difícil el acceso, ya tiene personas hasta que lo cuidan y si alguien quiere acercarse a él, tiene que agendarse por lo menos con un mes antes y esto a ver si es que acaso le sale, diríamos, la cita programada con el gran predicador. Llamado Jesús prevé todo esto. Y Jesús preveyendo dice, súbanse a la barca y van así. Lo hace enseguida, ojo. Enseguida hizo sus discípulos entrar en la barca y ir delante de la Bethsaida, a la otra ribera. Con eso Jesús manda, como se predicaba ayer, 2 pájaros de un tiro. Norma la vida de sus discípulos. Y 2, aguanta a toda la multitud. Si Jesús se hubiera subido en la barca, en ese momento, yo le aseguro que la multitud también hubiera, ¿qué cosa? Se hubiera subido en barcas y hubieran seguido a Jesús. Porque recuerda, a él lo estaban siguiendo. ¿Por qué? Porque veían que hacía, ¿qué cosa? Señales. A él, ellos sabían que era Jesús, no los discípulos de la señal, era Jesús. Él mata 2 pájaros de un tiro. Primero, aquieta a sus discípulos. Muchos de los discípulos debieron haber pensado, oye, por ahí escuché un grupo que estaba comiendo los peces. Yo también. Y de verdad, de pronto Judas dijo, sí, yo también escuché. Tomás dijo, sí, es verdad. Por ahí escuché que no quieren hacer rey. Ya, pues entonces, por la izquierda y por la derecha. Por ahí iba el asunto. ¿Verdad? Yo de consejero, yo de concejal, yo de prefecto, yo de gobernador. O sea, por ahí muchos ya tuvieron que haber venido con la cabeza y las orejas calientes de todo el rumor que se escuchaba. Y amado, y Jesús apenas ellos vienen con cestas de peces y panes. Muchachos, trajeron, sí, llenísimas todas. Se van a la barca, pero rápido, y crucen al otro lado. Como que con eso les pidió un balde de agua fría y los mandó a refrescarse en el mar. Y bueno, Jesús, yo le repito, que él sí sabe lidiar con la fama. Jesús no se le sube a la cabeza.
Jesús no dice, sí, aquí estoy, no. Él tiene el poder para controlar, si tanto a 12 como a más de 5,000. ¿Cuántos creen eso? Él sí puede controlar las multitudes y puede tener a raya cualquier pretensión vana que no sea la que Dios sí le designe. En el versículo número 46 dice el Espíritu Santo, y después que los hubo despedido, ¿a quiénes? A toda la multitud. Jesús entonces allí va a hacer lo que debe de hacer todo cristiano luego de haber servido a Dios. Luego de haber sido usado poderosamente en Dios. ¿Cuánta gente dice, Señor, hoy fue una bendición, hoy salí, fui a predicar, las puertas se abrieron, tú me usaste, me diste palabra, oré por un enfermo y gracias a Dios hasta se sanó. Señor, gracias porque esa bendición luchó a través de mi vida. Pero ¿qué no dice al término del día? Bueno, cumplir y arrojar se ha dicho. No. Jesús hace lo que se debe de hacer, nos enseña lo que se debe de hacer luego de que Dios nos ha usado en milagros tan grandes como estos. Justamente para que las pretensiones no se nos queden en donde, en la cabeza. Porque penosamente tú debes de también comprender algo en el entorno eclesial, en el entorno cristiano. La gente, aún cristiana, contribuye a esto, a que se te suba la fama a la cabeza. Uy, hermano, usted no lo usa. Y el hermano de poquito dice, ¿de verdad, hermano? Sí, oiga, usted, un poderoso siervo de Dios. Uy, camina de poquita. Uno debe, mi hermano, cuidarse de las palabras lisonjeras. No digo que los hermanos lo digan con mala intención, pero si el mensaje, si te sale hasta que el mensaje llega, Satanás en el medio lo puede manipular. Y eso sí hay que tener cuidado. Si tú puedes dar una palabra con honestidad, puedes dar una palabra sin malicia, pero Satanás, mientras la palabra sale de tu boca y llega a tu oído o a tu corazón, bien puede maquillarla, bien puede darle un peso de mala intención y tú puedes asimilarla de una manera muy, pero muy desatinada en tu vida. Jesús se queda, y claro, para aquellos que de pronto fueron los gestores de esta errónea idea de hacerlo rey, Jesús al hablar con ellos, bien pudo apaciguar las aguas. Tanto así que los termina, ¿qué cosa dice la Biblia? ¿Qué los terminó haciendo? Los despidió. Es decir, los mandó para su casa. A veces es necesario, llamado apaciguar nuestras, diríamos, equívocas pretensiones, volviendo al puerto de salida, volviendo a casa. Y Jesús eso es lo que hace. Vayan a casa. ¿Comieron? Sí. ¿Recibieron milagros? Sí. Ahora vayan a los padres. Vuelvan. No, yo te quiero seguir. Vuelve a casa. Diría cualquiera, pero Jesús, yo quiero seguirte, no quiero abandonarte, quiero estar a tu lado. Sí, Jesús sabía que tenían que estar al lado de él, pero también Jesús sabía que solo lo estaban siguiendo. ¿Por qué? Por las señales. Dice otro texto, no pierda Marcos, dice otro texto de la Escritura. Vayamos a otro evangelio. No lo tenía en lista, pero creo que es válido poderlo recordar en esta noche. Dice la Escritura, déjenme ubicarlo, por favor, un segundito. Mateo 14, gracias, hermano. Muchas gracias. Evangelio de Mateo, capítulo 14. Listo, vamos a los versículos. Gracias. Sí, nos dice el Señor, verso 22 en adelante. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca
e ir delante de él a la otra ribera. Mire que seguimos en el mismo escenario. Entre tanto que él despedía, dice aquí, a la multitud. Despedía a la multitud. Subió al monte, dice ahí, a orar aparte. Y cuando llegó la noche, dice la Escritura, ahora qué cosa había acontecido. Dice allí que él estaba, ¿qué cosa? Solo. Sí, obviamente, mi querido hermano, es necesario entender que Jesús se asegura de primera mano, si a toda la multitud se asegura de que se vaya hacia dónde, hacia su hogar, hacia su casa, que dejen por un momento que se les enfríe las ideas para que no vengan a él con pretensiones que no sean las idóneas o por lo menos las que él quería que ellos las reconocieran, no en sí mismo por los beneficios. Dice más adelante, mis amados hermanos, versículo número 23. Despedida pues la multitud, subió al monte aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ahora, más adelante nos dice el Señor, vayamos a otro texto bíblico, no era ese, pero es necesario también recordarlo. Esto es otro texto de referencia solamente en el Evangelio de Mateo. Déjenme encontrarlo. Si no se los debo y para el otro año de paso. No lo encuentro. Se lo trasleí. Solamente lo voy a transliterar nada más. En otra oportunidad Jesús, reconociendo que las multitudes lo siguen, Jesús se voltea y les dice, yo sé por qué me siguen. Esa es. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 22 en adelante. Ahí está. Jesús se detiene. Ya le había dado de comer a la gente. Ya los había despedido. Pero mira, la gente hace algo que, digo yo, lo identifica. Sí, hasta el día de hoy. Por ejemplo, cuando llega alguien famoso, vamos a ver, Juan 6, verso 22 adelante. Cuando llega alguien famoso a un país, es evidente que la fama le precede tanto que él, aún estando en vuelo, ya los aeropuertos se encuentran, ¿qué cosa? Saturados, llenos de gente, con carteles, tapan las calles. Es evidente que crean un desorden, un caos. Cuando Jesús despide a la multitud, ¿tú crees que la multitud dijo, bueno, ya Jesús me mandó para la casa, bueno, hasta aquí llegó todo? No, la gente dijo, ya no te Señor Jesús. Y por ahí dijeron, yo por ahí escuché un rumor, dijo alguien, que a los discípulos los mandó ¿a dónde? ¿A dónde propiamente hablando? A Bethsaida, que es verdad, sí, vámonos a Bethsaida. Mucha gente, luego de que la despide, no se fue a su casa. Hay otros que dijeron, mira, tenemos toda la noche, caminemos por las orillas y vámonos a Bethsaida. Y se topan con este escenario. Versículo número 22. Ojo, el día siguiente, es decir, al otro día, luego de haber dejado ¿qué cosa? De comer, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca, ¿verdad? Porque ¿qué esperaban ellos ver en la barca? Al otro lado del mar, allí en Bethsaida. ¿Qué esperaban ver? La gente. A los discípulos los mandó en una barca. ¿Qué esperaban ver toda la multitud? Esperaban ver cuántas barcas. 2 barcas. En las que habían visto ellos que los habían despedido inmediatamente, y otra en la que Jesús tenía que volver. Versículo número 22.
Y vieron que solamente había una barca, dirá cualquiera, que ellos dijeron, Jesús no ha venido. Pero de lo que ellos no sabían es que en ese día, en esa noche, Jesús había llegado al otro lado, pero había llegado caminando sobre las aguas. No me voy a concentrar propiamente en lo que pasó en esa noche, porque esa noche los 12 discípulos vivieron el peor día de su vida. Se les olvidó la fama, se les olvidó la fortuna, se les olvidó los milagros que vinieron observando de las panes y los peces. Ese día solo pensaron sí que se iban a morir. ¿Por qué? Porque en el mar se empezó una terrible tormenta. Y todo esto como un milagro aún metido dentro de la barca, porque en la barca estaban llenas las cestas tanto de los panes, y dijeron, hoy nos morimos. Ahora bien, versículo número 22 sigue diciendo, dice aquí, mas allí solamente hubo una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas, mira, habían arribado de medias junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Verso 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca, dice ahí, y fueron a Capernaum, buscando a quién. A Jesús. Llamado, esa gente andaba como león buscando presa. Así de fácil. Vuelvo y repito, cuando viene alguien famoso, hermano, no solamente se llena, qué sé yo, el escenario donde se presenta el famoso, se llenan los aeropuertos. Si está durmiendo en el hotel, en el Hilton Colón, la gente madruga o la gente duerme en las calles. ¿Hasta para qué? Solamente para que el artista abra la ventana, saque la mano y es así la gente. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hizo? Sacó la mano y hizo así. No se sabe si fue el perro que sacó la cola, pero la gente gritó. Así de fanática estaba y de frenesí estaba la gente alrededor de Jesús. Claro, Jesús viene diciendo en 2 oportunidades que él sabía lo que estaba pasando. ¿Qué estaba pasando en ese entonces? ¿Qué es lo que estaba aconteciendo? La gente solo quería dádivas de Jesús. Quería milagros, quería sanidad, quería panes, quería peces. Por eso querían hacerlo rey. Versículo 25. Y, oh sorpresa, dicen ahí que el que la sigue la consigue. Verso número 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Es decir, en pocas palabras, ¿y por qué no nos dijiste a dónde estabas? ¿Cuándo llegaste? Ellos no entendieron que hasta se ve feo que Jesús hasta como que se les escapa qué cosa. Se les estaba escondiendo. Jesús no quería que su fama afecte su ministerio. Usted recuerda siempre estas palabras cuando Jesús hacía milagros. Quédate callado. No lo cuentes a nadie. Mira cualquiera, pero ¿cómo me voy a callar este milagro? No, Jesús no es que lo decía con mala intención. Lo que Jesús no quería era que la gente se haga de él un espectáculo. Que no se hagan o se acerquen a él con un objetivo distinto a lo que él quería. Sí, ostras. Decía en una oportunidad en una película que hubo una frase que me llamó la atención. Esta película la vi hace algunos años atrás, pero se me quedó la frase un poquito remarcada en mi pensamiento, donde una mujer que había escalado mucho en el aspecto de lo que era la cinematografía, era actriz y ganaba muchísimo dinero, y la gente, como le anticipaba con los ejemplos, la seguía, tomaba fotos, los paparazzi, pero esta chica se enamora de un muchacho o de un hombre, un joven adulto, en una librería. Ya por ahí muchos dicen, yo conozco esa película. Sí, un lugar llamado Notting Hill se llama esta película.
Y la chica, al final, luego de tantos tropiezos, le dice, sí, porque igual la fama hacía interrupción en su vida privada. Sí, este muchacho termina cortando a la muchacha, le dice, ¿sabes qué? Yo no puedo estar con alguien que obviamente no tiene, entre otras cosas, vida privada. Sí, eso era un obstáculo para que la relación se pueda llevar de manera normal. Y la chica le termina diciendo, y rescato esas palabras para el mensaje que en esta noche se está desarrollando. Ella le dice, yo solo soy una chica que busca a un chico para ser amada. Nada más. Y él recibe esas palabras en ese momento, pero no las asimila. Luego pasan los días y él tiene un encuentro con sus amigos y él le repite la misma expresión que le dijo la chica a sus amigos, esperando que lo respalden, esperando que le digan, bien, hiciste bien, tomaste una buena decisión, esa mujer no te conviene. Sino que cuando él le dice esta expresión a sus amigos, los amigos se lo quedan viendo y le dicen, disculpe la expresión, uy, es un idiota. Es decir, si bien es cierto, la fama puede ser un ente facilitador para llegar a muchos lugares y para ser aceptado por muchas personas, una fama mal administrada puede ser también, ¿sí?, el inicio de tu caída de esa misma fama. Jesús no quería que su fama sea piedra de tropiezo en su ministerio. Jesús no quería, no anhelaba el aplauso o el reconocimiento por cada acción que él hacía con los más necesitados, para que la gente simplemente le tire flores por cada ejercicio de milagro que hacía. No. Jesús quería manejar su ministerio conforme a la medida que ellos podían resistir, conforme a la medida que ellos podían aguantar, porque si esto se pasaba, se salía de los límites, Jesús no hubiera terminado, no hubiera acabado el ministerio que su Padre le encomendó. La gente no hubiera permitido que Jesús fuera a la cruz. Si lo hacían rey, ¿qué hombre no hubiera puesto su escudo y su espada para defender a Jesús de las armas romanas? Y en vez de ser el sacrificio de uno, hubiera sido el sacrificio de un pueblo para guardar al rey que les podía dar todo lo que ellos querían. Y Jesús dijo, no, yo no vine a eso. Y si alguien pretende seguirme o buscarme porque sabe que le puedo hacer algo, está muy mal fundamentado en mí. Que sí lo puedo hacer, claro, pero que quiero que por eso te acerques a mí, claro que no. Dice la palabra en el versículo 26 de este precioso texto, respondió Jesús y les dijo a esas multitudes, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y te llenaste. Es decir, porque si vine a cubrir una necesidad física y al saciarte y al volverte a quedar vacío, te vuelves a buscar para que lo vuelva a hacer. Y esa no es la intención. Y es aquí un buen consejo, aún hasta para hacer obras de misericordia. Es bueno ayudar a la gente en necesidad, pero es malo hacerlo con demasiada frecuencia. Porque la gente puede acercarse al Evangelio. Tú piensas que puede acercarse él a Cristo con sinceridad. Pero si tú le das una mala perspectiva del Evangelio, la gente puede acercarse a Jesús solamente por panes, solamente por veces. Mucho pueblo cristiano viene solamente para recibir de Jesús sanidad. Viene solamente a Jesús, viene a la iglesia solo para recibir trabajo. Lo tienen y se van. Se sanan y no vuelven a pisar la iglesia. Vienen solamente a que Dios les restaure la salud. Una vez que obtienen la salud, se olvidan de Jesús. Una vez que obtienen de pronto la restauración del matrimonio, se olvidan de Jesús. Una vez que obtienen el carro, el vehículo por el cual estuvieron orando años, lo reciben y se pierden de la iglesia.
¿Sí me entiende? Uno no se puede acercar a Jesús con una pretensión diferente a la que Él quiere motivar. Y Él quiere que la gente se acerque a Él por Él, no por lo que Él te pueda dar. No por lo que Él te pueda brindar. Si te acercas por Él, sea que te haga el milagrito o no, tú nunca te vas a despegar de Él. Porque Él es el centro de convención, no lo que Él pueda abrir de su mano y esperar que Él te pueda hacer llegar. A veces los niños actúan de esta manera. Y son bien razonables porque son niños. Un niño puede llegar a pensar que si le diste un día un chupete, al día siguiente vas a tener otro chupete. Así pasa con las criaturas. Dale un día, dale 2 días seguidos, 3 días seguidos, un chupete, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo día, se seguirá pidiendo ¿qué cosa? Chupete. Él anhela que el beneficio se mantenga. Y tú podrás, obviamente, si lo sigues haciendo, podrás crear en él una falsa expectativa. Y pensarán que la iglesia o el cristiano es un dador de chupetes. Eso es lo que a veces Dios hace con nosotros. Puede ser que tengas una hora, ojo, un vendaval de bendiciones escondidas de parte de Dios. Señor, gracias, y te encuentras algo. Señor, gracias, y llegó el pago a tu casa. Gracias, Señor, te sube el sueldo. Gracias, Señor, se curó de cáncer. Gracias, Señor, se compuso el televisor que estaba dañado como hace 3 años. Gracias, Señor, por esto. Pero puede ser que Dios de raíz corte todo y te mantenga a tirón y jalón por 5 años después. Y tú dices, bueno, Señor, yo tengo 3 años y no me contestas. Tengo 4 años y ya cerrada la puerta. ¿Por qué me estaba siguiendo? Por esa seguidilla de bendiciones. ¿Por qué estabas buscándome? Porque te mantenía la llave al chorro abierto. Y tú diciendo, Señor, si es así, pues llueve que me escape. Pero a veces Dios cierra la llave, ya no llueve, y comienza a gotear. Y lo que es peor, a veces la gota cae un año, otra cae el otro año. Usted ha pasado temporadas de vacas flacas. Aquí hay muchos que han pasado temporadas de vacas flacas. Y cuando hablo de vacas flacas, hablo de años de estar restringido, años de estar básicamente como que si almuerzo hay que ver si meriendo. Pero eso te ha servido para que hoy por hoy tu vida en la fe de Cristo esté más fuerte que nunca. Pero el que se acostumbra a la dádiva y Dios se la corta, reniega porque Dios ya no le sigue siendo el genio de la lámpara, que cada vez que la cortaba, esperaba que le conceda el deseo. Amados hermanos, ese es el enfoque que en esta noche el Espíritu Santo nos quiere dar en esta enseñanza de Juan, luego de que Dios alimenta a la gran multitud. Vueltos al Evangelio de Marcos, allá en el capítulo número 6 también. Marcos, capítulo número 6. Jesús se cerciora de que sus discípulos no se vean afectados por esta situación. Más bien dice en el versículo 45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Verso 46, y despedida pues la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Fue a tanquear su vida, fue a llenarse. Dice en el Evangelio de Mateo, ahora sí volvamos por favor a Mateo, que se lo dio como referencia también de nuestro hermano. En Mateo, retrocediendo un poquito en el asunto, Mateo capítulo número 14, volvamos a ese precioso texto. ¿Lo tienen? Dice en el versículo número
22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, y aquí viene esta parte, subió al monte a orar aparte. Yo me imagino, mi amado hermano, que no toda la gente que él despidió se fue. Debió haber sido así. Había mucha gente. Y yo me imagino, ¿y dónde está Jesús? Está allí. ¿Ya cuántos faltan para que termine de despedir? Ya faltan como 300, ya mismo se les ocupa. Eran multitudes. Uno después de un culto, ¿cuánto tiempo se demora en que aquí ya no haya nadie? Okay. Supongamos que hoy salimos a las 9 puntos. ¿Cuánto más tiempo se queda la gente después del culto? Por lo general, media hora. ¿Para despedir a cuántos? ¿Cuántos haremos aquí? ¿Cuántos? ¿Llegaremos así en un culto tradicional? Posiblemente. Nos demoramos media hora para despedir a 100. Entre que se apagan las luces, se cierran. Y si hubieran 40,000, ¿cuánto se demoraría alguien? ¿Quién de ustedes, luego de un milagrazo como esto, yo me despido de Jesús, pero no de lejos, yo me acerco? Yo lo pongo la mano, yo le bendigo a Jesús. Así la cola es larga. Y si algo Jesús tenía, que era monte gente, él se queda a despedir a toda la multitud. Muchos, obviamente, mi amado hermano, se quedaron rezagados. Y eso dijeron, ¿dónde está Jesús? ¿Y dónde está Jesús? Dice en el capítulo 14, versículo número 23, despedida a la multitud, subió al monte a orar, y lo dice así, aparte, porque aún subiendo el monte, mucha gente debió haber qué cosa. Debió haberle seguido. Mucha gente de pronto quería alcanzarle al paso, decir, ¿a dónde va Jesús? No sé, se va al monte, de verdad, vamos a ver qué hace. ¿Usted no cree que de entre 40,000, por lo menos uno no haya dicho, voy a ver qué hace Jesús? Así como siempre hay uno o dos que se quedan hasta cuando las puertas se cierran. Hay unos que por el simple hecho del gusto y del deseo dicen, quiero quedarme hasta ver hasta cuando el pastor me pone el cantado de allá. Hay otros que van más allá, cuando el pastor arranca el carro y le vaya a la calle, ahí está. Y está bien, yo no digo que está mal. ¿Por qué? Porque puede ser que antes de cerrarle con una blog y se ve con uno solo, ¿verdad? Pero con Jesús, mucha gente, ¿y qué va a hacer Jesús al monte? No sé, vamos a ver qué hace. Pero Jesús se cerciora de que nadie, aún hasta los últimos, le sigan el paso. ¿Sabes por qué? Porque, amado hermano, si bien es cierto, Dios nos llamó para tener comunión, no solo con Dios, sino con la gente. Dios también sabe que a veces es necesario mantener intimidad. Así como cuando hay gente que dice, hermano, sí, mire, yo soy grato en estar en este lugar. Me es gratísimo estar aquí. Me es grato estar en la flor. Pero a veces ya me harto, en el buen sentido de la palabra. Me harto del bullicio, me canso de la aglomeración de la gente, me canso de pronto de que me habla alguien, me habla otro. No digo que esto me fastidia, tenga mucho cuidado al entender e interpretar mis palabras. Digo que a veces físicamente, yo digo, hay gente que puede estar de buen ánimo y decir, hermano, vamos a la vigilia. Pero también he visto gente que me rodea, que los veo con una cara de Dios. ¿Qué le pasa a la gente cansada? Yo le digo, vaya a descansar. Recobre. Vayas. No lo voto, pero vayas. Recobre fuerza. Hay
Hay temporadas donde uno no quiere saber, o hay tiempos donde uno ya no quiere saber en el todo. Uno quiere ir a recargar las pilas. El sueño recarga las pilas del cuerpo, pero la oración recarga las pilas del espíritu. Y hay una gran diferencia entre levantarme cansado y levantarme con ánimo. Mucha gente puede dormir 8, 10, 12 horas y levantarse en su espíritu de la misma manera en la que se acostó. No puede, ya no da. Eso pasa porque no tiene intimidad a solas. ¿Con quién? Con Dios. Mi amado hermano, recuerda, el sueño recupera las fuerzas de tu cuerpo, pero la oración recupera las fuerzas de tu espíritu. Si tú estás agotado espiritualmente, necesitas orar. Yo no sé, a veces en el cuerpo se mete una ansia solo de agua. Puede haber cola, puede haber jugo, pero a veces el cuerpo no quiere lo dulce, quiere la simplicidad, pero al mismo tiempo lo vital que tiene el agua. ¿Le ha dado a usted ese tipo de ansiedad? Tiene la cola, tiene el jugo, no quiero agua. No quiere saborear lo dulce, no quiere saborear de pronto el gas que tiene la cola, no. Quiere saborear tan solamente agua. Y es el agua natural que Dios nos brinda, lo único que puede calmar la sed de agua. Y es lo único que puede volverte a recuperar tu energía que está agotada, hablando de los espíritus y de confío. Hermanos, por eso Jesús tuvo forzosamente en un día tan arduo de trabajo, nunca tendría más de 40,000 personas. Métele a un poco de niños en esos 40,000. No todos eran niños de, ay papá, siéntate, sí papá. Hay niños que son terribles. Y Jesús era grato con los niños, ¿verdad que sí? Claro. Pero entre los gratos obedientes y los gratos terremotos, Jesús, mi amado, se queda solo y se cerciora de quedarse aparte para ir a orar. Y cuando llegó la noche, se cercioró, estaba allí solo. Jesús es un superhombre, la verdad. No hay nada que hacer en esto. Pero lo era sin dejar a un lado, sin dejar a un lado la fórmula que lo hacía superhombre, la oración. Lo maravilloso de Jesús es que Él nos dice cómo ser un superhombre. A diferencia de otros que pueden tener el secreto del éxito, el secreto de la receta, y no te la dicen. Yo siempre digo, ¿cuál será la receta con que fríen los pollos en Kentucky de Chile? Y no, tiene sus polvitos mágicos, digo yo, y uno por más que le pone, no le sale igual. ¿Verdad? Cuando uno va a estos lugares, hasta los huesos se los quiere comer. En casa quiero botar en la presa. Uy, ya bajó. Sí, en casa dice, voy a hacer pollo a la Coca-Cola y digo, ya me la llevo a la cola. Deme la sola mejor. No sale bueno, sino que un tiempo me la dieron tantas veces que ya me hizo dice resistente, como la infección a la penicilina, dice resistente. Mi amado hermano, Jesús está allí solo, y me encanta porque dice, llegó la noche y estaba allí solo. Es decir, Él se cercioró de estar solo. ¿A cuántos, y sean honestos, porque hay quienes me pueden mirar como la madre Teresa de Calcuta, sean honestos, ¿cuántos se fastidian en casa del marido, de los hijos o de la mujer? Dicen, no hay nada que dormir. ¿Verdad? Cuando uno quiere estar a solas con Dios, fastidia de todo. Por mucho amor que le tengamos. No digo que esto minimice el amor, pero hay un amor que excede al amor de un esposo y de una esposa, que es el amor a Dios. Los que realmente han tenido intimidad con Dios saben que llega un momento en que uno no quiere saber ni de mamá, ni de papá, ni de hijo, ni de mujer, ni de marido. Uno quiere estar solo con Dios. Hasta el perro viene y lo vemos pasar de aquí.
Porque uno tiene hambre y uno sabe que cuando se siente así es porque el alma está vacía, ¿verdad? Y está vacía obviamente porque ha habido en Jesús, ¿qué ha habido todo ese día? ¿Qué hubo todo ese día en Jesús? Un desgaste terrible. Hermano, cada vez que te sientas cansado de haber servido al Señor, debes también de cerciorarte, de acostarte con las pilas recargadas. Porque el sueño no te dará, no te volverá la energía espiritual que solo Cristo te la puede dar cuando estés tú y Él a solas, despierto, orando y diciendo, Señor, dame fuerza porque me quedé sin pilas. Amén. Digo esto porque en el 2019 vamos a trabajar arduamente con la juventud de la iglesia. Y a todos esos jóvenes ociosos que los estoy viendo y me están viendo a mí, no los vean, yo no los veo, les voy a sacar el aire. Se acabó la flojera, decía un eslogan por ahí. Se acabó la flojera de los jóvenes. ¿Verdad, jóvenes? Sobre todo los jóvenes adultos que están por acá. Se acabó la flojera. Vamos a trabajar como Dios manda. ¿Sabía usted que la iglesia tiene cerca de 70 jóvenes activos? Sí. Saqué la lista. Entre adolescentes y jóvenes tengo esa cantidad. Que por cierto, cuando voy a un culto de jóvenes no veo ni el 10% de esa cantidad. Pero si hago una fiesta veo hasta más del 100% de los jóvenes. ¿Por qué la juventud no se ha unido? ¿Qué está esperando la juventud? Este año vamos a consumirnos en la obra, pero también vamos a revitalizarnos por medio de aquel que el Señor también se revitalizó, por medio del Espíritu Santo. Vamos a exprimirnos como limones, como naranja, vamos a quedar en afrecho. Pero luego nos meteremos en el dueño del kiosco para que el Señor vuelva a poner de su rica sal en nosotros, porque al que más Dios le da, Dios también más le va a demandar. Amén. Y eso lo vamos a hacer para la gloria de nuestro Dios. Multitudes de jóvenes, sí, para Cristo vamos a tener. Amén. Pero debemos, así mismo, con la misma demanda con que Jesús cuidaba su ministerio, también tenemos que hacerlo nosotros. No lo vamos a hacer solo. Necesito el involucramiento de cada joven, joven adulto, joven adolescente, joven preadolescente y sobre todo con la ayuda de cada padre y madre de familia de esta iglesia. Para que funcione. Si no, no va a funcionar. No podemos hacer medio trabajo desde la iglesia. Necesitamos hacer trabajo completo. Si yo desde aquí empujo el carro, usted tiene que empujar al carrito desde su casa también. Vístete y ándale. No, que esté cansado. Te viste y te vas. Porque así son ellos de insistentes cuando quieren ir a lo suyo, a lo que les conviene. Dame permiso, dame permiso, dame permiso. Cuando le pregunto, yo sea honesto, ¿qué hijo le dice a usted? Dame permiso que a la iglesia, es sábado, ¿qué viene a la iglesia? A ver, mamitas, lo que digan no seas maldita, que te planteo la casa porque me llevas a la iglesia. ¿No? ¿Verdad? No. Bueno, pero oye, tengo una salida sí, al parque. Ay, sí, la pinche completa. Padres, ¿estamos o no estamos en sintonía? ¿Quiere jóvenes cristianos? ¿Quiere, como mandé la foto por el WhatsApp, quiere una nueva generación que tenga luz en su vida? Tiene que ayudarle en el hogar. Puede hacerlo, oblíguenos a hacerlo. Métales a Cristo por las venas, que se le salgan los dientes de leche para que le salgan los dientes espirituales. Amén. Van a haber muchos cambios el próximo año. Y los jóvenes van a ser luz en medio de las tinieblas. Si lo creemos para la gloria de Cristo Jesús. Hasta aquí la enseñanza de esta. Aleluya. Gloria a Jesús.
Oremos al Espíritu Santo. Amada Iglesia de Cristo, Dios puede hacer cosas sorprendentes con nosotros, en la misma medida que nos entreguemos a Él. Espíritu Santo, pongo la iglesia casa de oración en tus manos. Estos 8 años básicamente lo hemos dado todo en otras áreas, pero no en los jóvenes. Nos hemos volcado a los niños y tenemos fruto de ese trabajo. Nos hemos volcado de pronto a los adultos y a la construcción y tenemos el fruto. Pero la soga se ha roto por el lado más frágil, la juventud de esta iglesia. Ellos son la cuerda floja. Se han levantado líderes y han salido líderes de ellos. Y la falta de perseverancia ha hecho notoria la falencia en la juventud de esta iglesia. Creo que es el tiempo, no solo de poder edificar otra estructura. Creo que es tiempo de que la juventud sea la que inicie ese trabajo, donde previamente sean sus vidas construidas, y nosotros debemos de ser protagonistas en esta acción que se debe de llevar. Queremos ir a las naciones y no somos, como decimos los días viernes, guardas de nuestros propios hermanos. Jóvenes, juventud de la iglesia Casa de Oración, tenemos jóvenes que te necesitan. Tenemos jóvenes que te necesitan. Pon un pacto en tu vida con Dios y esos jóvenes. Ellos vendrán cuando te vean a ti venir. Ellos predicarán cuando te vean a ti predicar. Ellos tomarán el ministerio cuando te vean a ti ejerciendo el ministerio. Tu labor es dar fruto. Hacer la obra. La labor del Espíritu Santo es darle a ellos el crecimiento. Eso es lo que yo digo. Y eso, oh Dios, es lo que pongo en tus manos en este año 2019. Haznos, oh Dios, instrumentos para ellos, para que cuando participen, vean, oh Dios, que sirven a alguien real, a alguien que todavía hace milagros y que no solamente puede dar panes y peces, sino que puede dar, oh Dios, gloria, honra y honor a quien lo anhela y lo ansía para devolvértelo a ti. Todo eso Dios me lo da si busco primero su reino y su justicia. Señor, gracias por esta enseñanza y por este mensaje. Y tus manos, Señor amado, Padre, son la cobertura que hoy por hoy nos abriga para recibir este próximo año con las bendiciones de tu amado Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.